a escuchar las recomendaciones de los ingenieros diseñadores. Ok, bueno, el contenido básico de la norma, ¿verdad? Pues, está dividida en capítulos, introducción, capítulos de nomenclatura, conceptos básicos, y los últimos capítulos, que son el 7 y 8, básicamente se dedica a los criterios de diseño de mampostería reforzada y mampostería confinada. Realmente para trabajar o hacer esta presentación, pues me tuve que dar la tarea de leer prácticamente título por título, índice por índice, y me encontré con algunas cosas que yo pienso que se pueden mejorar, o que hay inclusive algunas cuestiones faltantes, ¿no? Por ejemplo, en el capítulo 7, he referido exclusivamente a la mampostería reforzada, y debemos de estar claros que la mampostería reforzada, bueno, al igual que la confinada, debe ser analizada tanto en el plano como perpendicular al plano, ¿no? Más adelante van a ver una bibliografía que tengo de referencia. A mí me gustó mucho, tratando de leer un poco de mampostería, por ejemplo, la CSA, que es la norma de mampostería de Canadá del 2014. Revisamos también la CSR de Costa Rica 2010 y la NTC del 2017, que es la norma de mampostería mexicana. Por ejemplo, en el inciso 7.3, yo pienso que el título dice resistencia nominal, es de mampostería reforzada, pero todos esos subíndices que están ahí, del 731 al 734, están referidos al plano de mampostería, ¿no? A veces uno está leyendo el código y realmente, si se va al título, no comprende bien ni siquiera en qué caso de carga o en qué caso de análisis está, ¿no? Creo que importante es el inciso 732, dice que la resistencia nominal al cortante es proporcionada por la sumatoria de la resistencia cortante de la mampostería más el refuerzo. Entonces realmente pienso yo que el inciso 732 debería estar descompuesto como en un 732A y un 732B, porque realmente esos dos incisos que ellos tienen como 733 y 734 son subcomponentes de la resistencia nominal al cortante, porque uno me habla de la resistencia de la mampostería y el otro de la resistencia del refuerzo horizontal. Es decir, estoy comentando así algunos tips, porque a veces al leerla yo también de pronto no me quedaba muy claro algunas cosas. El inciso 7.4 es referido, o debería ser referido meramente al análisis de la mampostería fuera del plano o perpendicular al plano. Y tenemos el tema del 741, cálculo de momentos y deformaciones. Realmente ahí se refiere al cálculo de momentos y deformaciones, incluyendo el efecto pedestre. Es decir, lo que está arriba es realmente, es la propuesta del reglamento, y lo que está abajo es una especie de propuesta de arreglo de títulos míos. Luego viene el inciso 742, control de deformación, el 743, valores mínimos de refuerzo para mampostería reforzada. Pero si ustedes se fijan, no hay nada que diga, que hable de la resistencia proporcionada por la mampostería fuera del plano, como si lo habla por ejemplo, mampostería confinada. El título 8 de mampostería confinada, aquí inclusive yo pues encontré que hay como falta de coherencia entre los títulos que se presentan versus el contenido que realmente existe, ¿no? Bueno, para empezar, la normativa empieza con ciertas definiciones básicas, pues
no la puede leer, puede hacer ciertos comentarios, ¿verdad? Están ahí en el reglamento. Por ejemplo, dice que este se refiere a estructuras no mayor de 2 pisos ni 7.5 metros, aunque en el siguiente párrafo dice que si se hace el debido análisis y se aplica la calidad de las piezas de concreto, a como lo estipula la NTON 1208 del 2016, que es la última versión, pues se permiten inclusive hasta 5 pisos de altura o 16 metros. Algo importante que a veces uno no revisa es la relación de peltet de los muros, ¿no? Es decir, la altura entre el espesor la limita a 25. Eso da más o menos, si para bloques de 6, si multiplicamos 15 centímetros por 25, da como 370, como 370, pues una cosa por ahí, ¿no? Lo que eso significa es que a esa altura uno debe de proporcionar un elemento horizontal que le proporcione estabilidad lateral. No es que solo podemos construir hasta 3 y pico de metros, ¿no? En una obra vertical pues tenemos el sistema de entrepiso, en una residencia, ¿verdad? O el sistema de techo que generalmente andan por los 320, 340, que llega a cumplir con esa relación de peltet. El último comentario pues realmente es un párrafo mío. La norma actual no toca el tema de mampostería dúctil, ¿no? Ustedes vieron ya en las presentaciones anteriores que el concreto reforzado y el acero estructural realmente en zona sísmica exigen diseños de alta ductilidad. Por ejemplo, el Código de Costa Rica, los norteamericanos, el Código de Canadá, los neozelandeses, ellos tienen en su código de mampostería los requisitos para diseñar mampostería de alta ductilidad. Lo que pasa es que eso exige piezas de bastante mayor resistencia que las que aquí se construyen, y las relaciones de peltet también cambian, ¿verdad? La relación esta de altura a ancho, en lugar de ser 25, hay 22, 20, 18. Entonces exige también construir concepciones de mampostería de mayor espesor. Pero sí existe la mampostería dúctil, que se pueden utilizar valores de Q hasta 3, puede decir, omega por 2 por 3 nos daría una reducción total hasta de 6. Esas son algunas de las normas y referencias con las que estuvimos comparando para tratar de ver si teníamos alguna propuesta de mejora o comparar algunas de las ecuaciones. A mí creo importante mencionarlo. Yo creo que la norma de mampostería debe ser acompañada siempre en una lectura, o estar consciente que existe la norma NTON. La NTON 12 del 2016 contiene muchos conceptos importantes y las calidades de resistencia de las piezas de mampostería, así como la toma de muestras, las posibles variaciones en medidas que se permiten en las piezas. Ese es un cuadro que saqué del Código de Canadá, solo para tener referencia así muy rápida, ¿verdad? De que, por ejemplo, ellos dicen que si podemos construir con estructuras de muros de corte dúctiles, que sería la primera, en zonas de mediana sismicidad, podríamos tener alturas de, eso es metros, 60 metros, 40 metros, dependiendo, pues. Entonces el RO es como el omega y el RD es como el Q. Entonces ellos pueden proporcionar estructuras de mampostería hasta con un Q igual a 3. Esos son algunos extractos del código. El código empieza con las definiciones de los materiales que conforman la mampostería, como son las piezas de arcilla, de concreto, el mortero, y en el caso de la mampostería reforzada, el concreto fluido o el gravo.
Hay algunas otras definiciones, esa está en la norma de Netom. Por ejemplo, las definiciones de qué son área neta, área bruta. Si ustedes recuerdan, la MP refiere la resistencia, a veces habla de área neta o de área bruta. De hecho, todos los códigos dan la resistencia de las piezas o en área neta o en área bruta. Entonces uno puede o debe estar consciente de en qué sección transversal nos están dando las ecuaciones o nos están dando la resistencia. Estos son extractos de la norma de Netom. Si ustedes se fijan, ahí están las tolerancias, las dimensiones nominales, la resistencia que deben de tener las piezas de mampostería, ¿verdad? Y cómo hacer inclusive el muestreo en una construcción de acuerdo a la cantidad de lote y cuáles son los valores que podemos tomar. Estas son, por decirlo, definiciones gráficas de algunos de los conceptos anteriores, ¿verdad? Lo que es el área bruta, que es el área que incluye la geometría completa, contra el área neta, que es el área luego de traer los agujeros de la pieza. Esa imagen me pareció interesante, esa está en el SMIE, que es la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural. Ellos presentan inclusive un grafiquito de cómo tomar las piezas, la medida de las piezas exactamente, ¿no? A veces uno va a un proyecto y a eso le toca, ¿no? Tratar de tomar la medida y cómo medirla. Bueno, otras definiciones de parte de los materiales que se ocupan, el concreto, el acero refuerzo. Fíjense que la norma realmente solo permite acero ASTM A615 o A706, ¿verdad? Las unidades de piezas ya vimos que arcilla o concreto con la resistencia. La resistencia para arcilla de 80 kilogramos centímetro cuadrado, si es artesanal, si es mecanizada, 100. Y luego pasamos a las unidades de concreto. En el inciso 423 pues nos dice que la resistencia de la pieza no debe ser menor de 108 kilogramos centímetro cuadrado. Esa imagen que yo pegué allí es de la Netom del 2009. La pegué adrede, por así decirlo, porque la Netom antes permitía tres tipos de bloques, si no recuerdo. El BE1, el BE2 y el BE3. Esas son cosas que a veces uno no... Es decir, no leemos la Netom y no estamos conscientes de esa cuestión. Y también la norma antes decía específicamente que esos valores de resistencia eran en el área neta. La última versión de la norma eliminó la palabra neta, sin embargo mantuvo el valor. Entonces tal vez fue un error de tipeo, pero se conserva el mismo valor y ahora únicamente se permite un solo tipo de pieza. Creo que se mantiene el bloque PE-1. Solo quedó un tipo de bloque, y es que resultó que la concesión fabricar ese tipo de bloque, el control, aquí nos podría apoyar un poco más el ingeniero tercero, que éramos miembros ahí de esa comisión, que había un problema de control sobre esas líneas, que lo que caracterizaban entre esos bloques era hicieron una línea, dos líneas. Entonces el control interno de fabricación e inspección no se estaban respetando. Es que lo que sucedió fue que nosotros somos parte del comité de normas, colaboramos. Después del terremoto de 2014, en abril, el gobierno, nos convocó a este comité que era permanente prácticamente a contrarrestar esa norma, porque efectivamente había tres bloques: el bloque estructural 1, el bloque estructural 2 y el estructural, con la finalidad de que las bloqueras que no eran industriales no salieran, pues, como para un poquito del aspecto social. Pero después de lo que sucedió ahí, el gobierno decidió que se reuniera el comité técnico y los bloques no estructurales. Entonces,
Sí, no, es decir, es el doble, pues, el 50% de diferencia. Pegué ahí por ejemplo, el Código de Costa Rica dice que sus piezas deben de tener mínimo 120, es decir, tenemos un valor bastante similar. Luego pasamos a los morteros. Con el tema de los morteros, pues a mí me sorprende el valor que aparece en la norma. Dice que inclusive permite morteros de 58 kilogramos centímetro cuadrado. Es decir, son resistencias bastante bajas. Porque en la práctica, pues nosotros básicamente andamos con proporciones de 1,3, 1,4 y eso anda alrededor de 120, 125 kilogramos por centímetro cuadrado, lo cual pues también coincide con otro tipo de proporciones que se manejan en otros códigos. Por ejemplo, la NTC define mortero 1 y mortero 2. El Código de Costa Rica tiene uno con un mortero con proporción 1,3 que da 175, es decir, un valor súper alto. Y luego tiene proporciones 1,4 que es más o menos los valores que nosotros manejamos, de 120 a 125 kilogramos centímetro cuadrado. Solo como comentario, para leer sobre esto también me puse a leer la cartilla de la construcción, ¿verdad? Y yo vi que hay bastante diferencia entre la cartilla y las normas de mampostería. Entonces yo creo que a lo mejor al futuro también hay que buscar cómo compatibilizar inclusive las definiciones, las proporciones y las resistencias de mortero en ambas normas. Bien, no, solamente quería declarar que no quedó muy... Cuando hablamos de los bloques, hay que recalcar bien que esta norma dice que en el área neta son 108 kilogramos por centímetro cuadrado, o sea, equivale al área bruta de más de 200. Sí, pasa a ser el área entonces dice 120, que es la que se usa normalmente. Una diferencia que hay que recalcar. Sí, pero si comparamos ambas en el área neta, andan. No, en el área neta 108, esa es la norma. Sí, pero el área son 120. En el área total 216. Y eso es 2 veces en el área total. Sí, correcto, pero en la neta es en la neta 108 dice. Tal vez una aclaración. Es que en la norma, vamos a buscar aquí, para el tesoro, para aclarar, ¿no? Correcto. Es que la NTOM incluye, a diferencia de otras normas en otros países, que para fabricar una norma, como STM, para ensayar otra, la NTOM es la misma para fabricar y para ensayar. Y ahí se establece el procedimiento de muestreo. De la NTOM lo que dice es que el promedio de cada pieza, entonces el tamaño del bloque, no debe ser menor el promedio que 120 kilogramos de centímetro cuadrado en el área neta. Sí, en la resistencia promedio, sí. Y ningún resultado individual menor debe dar menos de 108. Entonces también hay un error de entendimiento. O sea, que si tú agarras un lote, tomas 3 muestras, el promedio tiene que ser 120, pero un resultado de esos 3 no puede ser menor de 108, pero te rechazaron. Sí, así es correcto. Bueno, un componente importante de la mampostería reforzada pues el grado de relleno. El código pues lo define como resistencia mínima ahí en el inciso 4.4, mínimo 140 kilogramos centímetro cuadrado. En la práctica a veces se ocupa proporciones con material cero, que también dan 140 kilogramos centímetro cuadrado. Y eso solo lo quise poner ahí como nota, pues, que no es necesariamente la única forma de proporcionar concreto fluido. Me aparecieron algunas imágenes interesantes, por ejemplo, ese es de la norma E070, creo que es la norma peruana. Es decir, los revenimientos en promedio, igual que en el código de aquí, 10 pulgadas, ¿no? Aunque la República Dominicana
americana lo baja a 8, pero en general recomiendan entre 9 y 11, ¿no? Pero da un concepto interesante, dice que el grado es una especie de sopa espesa, ¿no? Entonces a mí me gustó ese concepto y se puede, y el revelimiento pues más o menos se mira que es un valor bastante fuerte, ¿no? Bueno, luego de hablar de los materiales, tenemos que pasar ya al conjunto, que es la mampostería. Recuerden que mampostería es bloque más mortero de pega, ¿no? Y si es reforzada, pues más el grado de relleno. Lo que se debería hacer y lo que la norma especifica es realizar ensayos, ¿verdad?, de prisma o de pila a compresión. La norma dice que cuando estas pruebas, que lamentablemente no la hacemos en el país, no se realizan, ¿verdad?, debemos obligatoriamente de tomar 61 kilogramos sobre centímetro cuadrado para arcilla y 45 para bloque de concreto. Bueno, estas expresiones, dice ahí, son válidas para mampostería con espesores de junta entre 1 y 1.5 centímetros. Este valor de 45 a mí me llama la atención, pues, cómo salía, de dónde salía, entonces busqué más referencias y considero que sí, tiene un valor bastante aproximado. Ya vamos a ver adelante un par de imágenes. Por ejemplo, eso es extraído de la CSA, esa es la norma de Canadá 2014. Aquí en esta columna están las resistencias de las piezas, ¿no? Nosotros estamos alrededor de 10 megapascales, pues 108, 110, más o menos esos son los 10 megapascales. Y luego escogemos más o menos el tipo de mortero. Entonces, en general, ellos tienen una tabla que te dice para bloque de 10 megapascales, que es de nosotros, más o menos aproximadamente, la resistencia F'M de la mampostería pues anda entre el valor más bajo entre 4.5 y 6 megapascales, eso es entre 45 y 65. Es decir, nosotros estamos como tomando el valor más bajo, pero aparentemente parece lógico. Esta es una tabla de la norma, esta es de la NTC. Fíjense bien que yo les mencionaba que hay que fijarse si está en el área bruta o en el área neta. Esta da el valor en el área bruta. Recuerden que el esfuerzo de carga sobre área, y si el área es neta, ¿verdad?, el valor, el cociente va a ser el doble, porque el área neta es la mitad del área bruta, ¿no? Entonces ellos tienen aquí su pieza, 60 kilogramos centímetros en el área bruta, pues más o menos equivale al bloque de 120, ¿no? Ahora, esta imagen, por ejemplo, la encontré hace unos días. Me encontré un estudio de comportamiento y resistencia de prismas de mampostería. Y es que lo recomendable como país es que nosotros hagamos nuestras propias pilas y nuestros propios curetes y los ensayemos. Si uno busca normas internacionales o códigos de mampostería, puede ver que casi cada país puede tener una ecuación diferente y valores diferentes para calcular la resistencia de mampostería. Esta tablita me pareció interesante. Ahí el nombre de 14 autores que han publicado sus ecuaciones y que fueron evaluadas en un estudio del año pasado, del 2018. Este estudio dice que probó 192 prismas de mampostería en laboratorio, ocupando esas 14 ecuaciones disponibles de diferentes autores en todo el mundo. El resultado de esos gráficos pues son estos que se encuentran por acá, y ellos dicen que el resultado más exacto es que proporciona un señor de nombre Gumaste, creo que él es hindú. Yo me di a la tarea de sustituir los valores. Aquí FB es la resistencia del bloque y FM es la resistencia del mortero. Es decir, la M aquí no es de mampostería, es de mortero. Entré a la ecuación, pues eso se pone en megapascales.
pascales, yo suelo hacer una operación y me dio 47.95 kilogramos centímetro cuadrado, es decir, bastante aproximado al 45. ¿No? Esas fueron curiosidades que yo me quería quitar porque antes el reglamento tenía 55, ¿no? Para la mampostería, ahora de pronto bajo 10, ¿por qué? Pero al final, con varias bibliografías comparadas, pues considero que el valor de 45 está como en el límite inferior de los valores razonables. Bueno, luego caemos al módulo de elasticidad. Dice nuestra norma que para carga sísmica ocupemos 1000 veces el valor de la resistencia, ¿no? Y luego para diseño elástico 700 y para bloques de concreto con relleno de concreto 800. La mayoría de las normas no dividen tanto este análisis en tres. Por ejemplo, esta es una imagen del ACI 530 y ellos únicamente dicen que para mampostería de piezas de concreto, como en nuestro caso, el módulo lo recomiendan como 900. Realmente no encontré ninguna bibliografía que me dé un valor tan alto como 1000. Este valor, esto que arriba es del Código de Panamá, de Canadá, y ellos dan únicamente un valor de 850. Y el Código de Costa Rica, pues me sorprendió bastante, da un valor, bueno, el 500 para arcilla, para concreto es 750. Entonces, y así casi todas las normas que uno puede buscar, Panamá, República Dominicana, uno encuentra valores entre 800 y 900, ¿no? Tal vez un comentario mío o algo que yo haría es no ocupar 1000, pues nunca me parece un valor muy alto que ninguna norma me lo justifica, ¿no? Sí, podría ser que hable solo de la parte dinámica, pero al final si la mampostería toma corte, pues porque está sujeta a la acción de sismos, pero el resto de códigos simplemente dan un valor y no encontré ninguno que llegara ni siquiera a 900. Otra cosa que me llamó la atención es como el código de nosotros ya está utilizando la metodología de LRFD, ¿no? o carga factorada, esta tabla que está aquí son los factores de reducción de nuestra norma. Cuando yo veo que, es decir, recuerden que los factores de reducción tienen el valor mayor para la condición que uno diseña de forma más segura, que es la flexión. Entonces, si diseñamos concreto o acero, el FI generalmente es 0.9 para flexión, ¿verdad? Y así venimos bajando hasta tener un factor de reducción generalmente de 0.6 para cortante. Esos son los valores más bajos para el diseño de cualquier material. Sin embargo, aquí me llamó la atención que para corte, que es la condición que más se debe proteger, tiene un valor de 0.8. Es decir, el tipo de falla que uno debe evitar es el corte. Generalmente ese es el FI más bajo, generalmente anda entre 0.5 y 0.6. Entonces igual yo pegué aquí un par de normas, este es de Costa Rica y el NEC creo que es de Ecuador. Y si ustedes se fijan, el cortante es el más bajo, 0.6, 0.55 y 0.6. Entonces yo pienso que hay que tener cuidado con ese 0.8, ¿no? Es decir, no encontré ninguna justificación de cómo tomar ese valor tan alto. Bueno, luego caemos a lo que es la mampostería reforzada. Dice que la mampostería reforzada realmente, de acuerdo a las normas internacionales, es aquella que coloca el acero horizontal en bloques tipo U. ¿Sí? ¿Para qué? Para que el refuerzo horizontal esté continuamente embebido en el relleno, ¿sí? En el grout. Sin embargo, nosotros en la práctica colocamos el acero horizontal al centro de la hilada de mampostería, y si el relleno no es total, ¿verdad? Sino que es alterno,
vamos a tener ciertas porciones del acero horizontal que quedan en una celda vacía. ¿Sí? Entonces, eso es algo que realmente no aparece ni como referencia en ningún otro código ni en ninguna otra norma. Lo que hacen es colocar el acero horizontal únicamente en dos posibilidades: o embebido en un bloque uva, o ellos hacen, si ustedes se fijan ahí, hay un acero horizontal que es doble. Ese acero horizontal generalmente es un acero milimetrado, ¿verdad? De alta resistencia, y se puede poner doble sobre las caras de las piezas de mampostería. Bueno, ya vamos a entrar un poco a las ecuaciones de diseño, porque al final ando un par de ejemplos. La máxima deformación que admite o que indica nuestra norma dice que es 0.0035, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, el ACI 530, ellos indican que para piezas de arcilla es 0.0035 y para piezas de concreto es 0.0025, ¿no? Es decir, por ahí también encontré hay otras normas que tienen un 0.03, pero es decir, hay variación entre 0.025 y nuestro código, 0.035 para arcilla y 0.025 para concreto. Bueno, ¿cómo se comportan las estructuras de mampostería? Es decir, la carga sísmica generalmente es tomada, ¿no?, por las paredes D y C, o actúa en ellas de forma perpendicular al plano, y las paredes A y B están sometidas a fuerza de corte en el plano. Luego tenemos que caer otra vez a un par de conceptos que parecen repetitivos, ¿no?, que es lo que es el área gruesa, ¿verdad?, o área bruta en un ancho equivalente que estamos analizando, ¿no?, y el área efectiva. Fíjense que las normas consideran el área efectiva o el ancho efectivo para mampostería reforzada de dos casos. Uno es considerar únicamente cierta porción de la mampostería, pero no la alma completa. Y a eso se va a sumar las celdas rellenas. De esto, más adelante tengo otras imágenes de un par de normas que me parece que la explicación y la justificación que dan es importante, pero no es lo mismo cuando estamos analizando la resistencia a corte de la mampostería reforzada en el plano que perpendicular al plano. Ya vamos a ver ese gráfico. Ya en el capítulo 7 ya empiezan las ecuaciones de resistencia nominal de la mampostería, y empezamos con el análisis de la mampostería en el plano. El inciso 731 empieza con el análisis de carga axial y flexión, ¿verdad? Y nos proporciona una ecuación, ¿verdad?, porque únicamente está en función del área neta, del área de acero, y este es un parámetro de Peltec que sirve para reducir la carga nominal axial que resiste la estructura. En códigos como el ACI 530 está claramente justificado y explicado el por qué existen esos parámetros de reducción de capacidad por FLT, y ahí pues la norma de nosotros lo toma correctamente. Tienen también un punto 8 adicional que dice que eso está para tomar en cuenta cualquier excentricidad de la carga axial. Bueno, ya en el inciso 7.3 tenemos la resistencia de la mampostería reforzada en el plano. Tenemos que estar claros que si la mampostería es reforzada, la resistencia a corte puede ser la resistencia de la pieza de mampostería más la resistencia del refuerzo horizontal, ¿no? Es decir, no es vertical, sino que es
es el refuerzo horizontal. Y la ecuación 7.3, que es la resistencia total, ¿verdad?, es la sumatoria de la resistencia de la mampostería más la resistencia del acero de refuerzo horizontal, que son estas dos ecuaciones. Ahí está la resistencia al cortante proporcionada por la mampostería, 0.5 de B sub M, que es la resistencia característica a compresión de la diagonal de la mampostería. Ese es un dato dado en el reglamento. Realmente ese valor está correcto. Casi todas las normas andan por 3.5 y 4 kilogramos por centímetro cuadrado, más la resistencia a corte del acero de refuerzo, que es una ecuación simple que implica el área de refuerzo vertical, la separación, la altura de la mampostería sometida a cortante y el esfuerzo de fluencia. Ese es un gráfico de por qué, ¿verdad?, el acero horizontal es el que toma la descomposición de la carga horizontal, ¿no? Es decir, él es el que se opone por tensión, ¿verdad?, para tomar el componente de carga horizontal. Estábamos entonces en el análisis de la mampostería reforzada en el plano. Ahora vamos a caer al análisis de la mampostería perpendicular al plano. Tal vez por curiosidad buscan esa norma, la CSA 2014, está libre en internet. Es una norma de 300 y pico de páginas, pero a mí el orden que tiene es bien didáctico y bien claro. Es decir, empieza con la mampostería, es reforzar la confinada y la reforzada, y para cada uno de los tipos de mampostería él va definiendo cortante en el plano, flexión en el plano, ¿no?, deslizamiento en el plano, luego pasa perpendicular al plano, es decir, va detallando todos los posibles efectos que pueden ocurrir en el plano y perpendicular al plano. Bueno, entonces estamos perpendicular al plano, ¿no? Aquí tenemos inicialmente un control de carga axial, ¿no? Se recomienda que la carga axial que actúa entre el área gruesa, aquí sí el área gruesa, aquí no importa si hay celda llena o celda sin llenar, sea menor que 0.05 de la resistencia de la mampostería. Y por ejemplo, la ecuación que muestra nuestra norma realmente es una ecuación de un elemento simplemente apoyado, articulado arriba y articulado abajo, lo cual no necesariamente es una condición real. Nosotros podemos tener una pared de mampostería reforzada empotrada en la base, ¿no?, empotrada en la base y articulada a nivel superior, o si es un entrepiso, podría ser como una viga continua. Es la ecuación que está, pero realmente no necesariamente es el único efecto que uno puede tener, ¿verdad?, el efecto de flexión perpendicular al plano con una pared simplemente apoyada. Ellos recomiendan considerar el efecto pedesta, ¿verdad?, que es la carga axial por el desplazamiento de la pared, y si hay algún efecto de excentricidad de carga, pues la carga por la excentricidad, ¿verdad?, proporciona momentos que se adicionan al momento de diseño. Siempre continuando perpendicular al plano, ya vimos este primer límite de carga axial, ¿verdad?, cómo sacar el momento, que no necesariamente puede ser así, ¿verdad? Si uno modela la mampostería en un programa de computadora, pues me va a dar el momento con todas las combinaciones y con todos los efectos, incluyendo el efecto pedesta, ¿no? Para pasar a la resistencia nominal perpendicular al plano, ¿no? Dice, la resistencia de diseño para cargas perpendiculares se determinan con la ecuación, es una ecuación similar a la de concreto reforzado, ¿no? Lo único que en lugar de F'C, pues hay un F'M, y hay una contribución también en el bloque de compresión de la carga axial. Solo como comentario, PU hay normas que dicen que es el PU mínimo de todas las combinaciones, porque
él tiende a contribuir en la resistencia, entonces que se busque el PU menor de todas las combinaciones, digamos, si hay sismo, pero usted sabe, a veces hay sismo en X, sismo en Y, entonces que el menor valor de carga axial que ocurre, ese sea el que se aplique. Otras normas dicen que, es decir, yo les comento, porque realmente no, nuestro código no solo dice PU, otros dicen que ese PU sea igual a 0.9 de la carga muerta más la carga viva como criterio, ¿no? Ok, entonces en el análisis de la mampostería perpendicular al plano, aquí tenemos la flexión, pero nuestro reglamento no tiene cortante perpendicular al plano. Si no, me gustaría si alguien lo mira y busca el tema, es decir, no aparece el tema de la revisión cortante perpendicular al plano y que ocurre con una pared de mampostería, ¿no? Que tiene su carga perpendicular y lógicamente tiene flexión y cortante. Entonces, bastante claro y prácticamente la misma ecuación que proporciona el código de nosotros, pero en el ítem de mampostería confinada. Si mal no recuerdo, en el capítulo de mampostería confinada, el código presenta esta ecuación que yo encontré que perfectamente puede ser ocupada si nos apoyamos en bibliografía como la canadiense y la mexicana. Si ustedes se fijan, es la resistencia acortante, los 4 kilogramos, centímetros cuadrados que hablamos hace rato, ¿no? El área neta, por ejemplo, el Código Canadá dice que más 0.25 de la carga vertical, el reglamento de nosotros dice más 0.3, es decir, prácticamente el mismo valor y la misma ecuación, y que sí es válida incluir, ¿verdad?, o poder tomar esa ecuación en la resistencia cortante de la mampostería reforzada, aunque nuestro código no aparezca como título explícitamente, ¿no? Es la misma ecuación. Este punto 5 aparece aquí porque, por ejemplo, el Código Canadá ocupa el ancho por el peralte de la pared, que es el espesor medio. Como nosotros no ocupamos el área total, el espesor total aparece un punto 5, pero es básicamente la misma ecuación. Ahora, este es un esquema de cuál es el área neta que se debe tomar de la mampostería perpendicular al plano. Yo entiendo que hay algunos programas que diseñan mampostería reforzada, pero personalmente no me he metido a revisar si ellos toman estas restricciones que están en todas las normas. Es decir, aquí traje un par de párrafos de la norma canadiense y de la ecuatoriana, y dicen que, lo voy a leer porque creo que hay que ponerle cuidado a eso, dice: el valor B como ancho a considerar en la resistencia de mampostería según el CSA, el ancho del grout en la celda, es decir, el color rojo, ¿no?, y la alma de la pieza en una longitud menor o igual a 4 veces el espesor de la pared que rodea cada banda. Eso es para trabajar el ancho efectivo. Cuando tenemos el relleno parcial, ¿verdad?, uno necesita sacar un ancho efectivo. Cuando el relleno es total, pues no importa, uno puede trabajar 1 metro de ancho unitario y vos sacas tu momento actuante por franja, como una losa vertical o como un muro a flexión, que es el mismo concepto. La ley 2014 dice que el área efectiva para determinar esfuerzo aportante perpendicular al plano corresponde a las porciones de muro inyectadas con grados de relleno, incluyendo las paredes de las unidades de mampostería que circundan únicamente la celda rellena. Entonces, por ejemplo, si tenemos una pared voladizo, ¿verdad?, que el momento de flexión y las acciones son por ancho unitario, por 1 metro, en 1 metro yo realmente no voy a decir 15 centímetros por 100, sino que voy a decir 15 centímetros por un valor que no es 1 metro, sino que es menor. ¿Qué sumamos?
las 3 celdas más las porciones de alma del bloque que confinan esa celda. Eso está claramente definido en el ACI 530 y en muchas de las normas. El tema es que nuestro reglamento como no trae el tema, no lo dice, pues. Entonces hay que ponerle cuidado a eso. Pero esos 100 centímetros realmente quedan en 61 centímetros. Bueno, ya vimos en el plano y perpendicular al plano, flexión y cortante, ¿verdad? Bueno, ahora viene otro tema que es el criterio mínimo para mampostería reforzada. Bueno, yo todavía ocupé 5 años trabajando en el código del 83, ¿verdad? Yo trabajé con el 83 con el reglamento 83 del año 2000 al 2005 al 2006. Luego vino el código del 2007 y ahora esta actualización. Entonces, incluyendo el reglamento del 83 y el 2007 y cualquier código, ellos tienen requisitos mínimos, que son las cuantías mínimas para mampostería reforzada. Sin embargo, esta MP001, la actualización, no lo tiene. Entonces, personalmente, cuando se hizo la convocatoria por parte del MTI para hacer el trabajo de divulgación, la verdad no estaba muy interesado yo en la norma de mampostería, porque además la gente se emociona con concretos, sistemas especiales, muros, dúctiles, marco y en acero también, pero la mampostería pues la vamos dejando por ahí, ¿no? Pero casualmente en esos días me llegó el diseño de 2 casas de 2 pisos de mampostería reforzada. Y me puse a chequear el detenimiento y ahí me quedó un poco el interés, pues, inclusive personal mío, de declararme que nos trataba de decir la norma en algunos aspectos. También tuve el reclamo de uno de los 2 arquitectos que me contrató, es contratista, y cuando le entregué la residencia, pues me reclamó que él ha puesto número 3 a cada 80 y a cada 60, y que eso se lo dice la cartilla, creo que por ahí yo revisé y me parece que sí, algunos lo dicen, ¿no? Entonces, ¿qué dice el reglamento de nosotros? Dice: el refuerzo mínimo vertical en las paredes de mampostería es número 3 a 60, y dice que el horizontal es número 3 a 60. Pero existen 2 criterios que estuvieron en el reglamento del 83 y en el del 2007, y en cualquier código de diseño, que no recuerdo si lo pegué en la otra filmina, no me extraña que no lo miren, que bueno, algunos lo van a recordar, que dice que ninguna de las 2 direcciones debe tener una cuantía mínima de .33007, ¿no? Me imagino que los ingenieros ya de experiencia que ha ocupado el otro código lo van a recordar. .33007 independiente del vertical y .33007 del ancho por el espesor el horizontal. Eso lo decía la norma. Y también decía que combinada ambas direcciones no debe dar menos de .002. Eso lo decía la norma. Entonces, cuando uno aplica ese segundo requisito, realmente no basta con ponerlo a cada 60, hay que poner. Yo generalmente me quedo con poner el vertical número 3 a cada 40 y el horizontal número 3 a cada 60. En el ejemplo que ando lo vamos a ver, ¿no? Otro tema dice que se deberá colocar un refuerzo de varilla número 5 en todos los vanos y alrededor de los vanos. Es decir, tampoco encontré ninguna norma que recomiende una varilla tan fuerte. Puede decir, imagínense poner una número 5 en ventana o en puerta. Personalmente me parece un poco fuerte. Entonces, punto de referencia de que dicen otras normas. Por ejemplo, la ACI 530 dice que el refuerzo mínimo vertical, bueno, que se debe proporcionar además un refuerzo mínimo vertical en las esquinas en una distancia igual a 40 centímetros y a cada lado de la abertura. Y ellos dan exactamente el valor que se debe poner. Dice que se debe poner
.2 pulgadas cuadradas, eso es una varilla de media, exactamente. Entonces hay cierta discrepancia entre qué nos recomiendan ciertas normas contra lo que tenemos en nuestro código. Personalmente yo nunca he mandado por una varilla, nunca he puesto una varilla número 5. Puedo poner 2 número 3 o una número 4. Pero el resto de normas lo dice claramente el valor que puedes poner. Es más, dice la 6530 que si la abertura es menos de 40 centímetros, que ni siquiera es necesario poner refuerzo. Estos sí me parecen necesarios, ¿verdad? Voy a leer uno de ellos, de todas formas la presentación les queda, y es cuál es el máximo tamaño de varilla que podemos poner y cuántas varillas poner, ¿verdad? Es decir, eso es importante. Entonces, por ejemplo, el Código de Costa Rica, el ACI 530, la norma peruana, ellos nos dan varias recomendaciones que están en función. Dice una de ellas, dice que la varilla más grande vertical que se recomienda es igual a 1/8 del espesor nominal del bloque, o la 4ª parte de la dimensión más pequeña de la celda. Entonces, si uno hace un ejercicio rápidamente, dice que eso da o 3/4 de pulgada o 1 pulgada. Entonces, para bloque de 15, según esos requisitos, la máxima varilla que podemos poner es una de 3/4. Realmente está el resto de comentarios. Por ejemplo, si hay 2 barras en una celda, no podemos hacer el corte de ambas barras, ¿verdad? O el traslape en la misma altura, sino que debemos de separarnos 40 veces el diámetro. La norma de Ecuador dice que permite paquete de celdas, igual que se separe luego 40 veces el diámetro. Para la abertura, que era el tema anterior, que lo mandaba una varilla número 5, por ejemplo, la norma, la NTC, que es como la norma de donde nosotros hemos tomado toda la referencia de la parte sísmica, que es la norma mexicana, ¿no? Ellos dicen que se coloque refuerzo, por ejemplo, en 2 celdas consecutivas en todo el extremo del muro, es decir, donde termina un muro, que se coloque refuerzo en 2 celdas. Que cuando interceptan 2 muros, se coloque refuerzo. Y que cada 3 metros máximo, si uno tiene una pared libre, se coloque refuerzo en dos celdas, ¿no? Personalmente a mí me parece bastante razonable esa recomendación. Y algo son las ventanas de inspección, ¿verdad? Que nuestras normas pues no lo mencionan, pero es importante, ¿no? Hacer ventanas de inspección en la primera celda inferior para confirmar que el grado haya descendido hasta la celda. Ahí dice el tamaño mínimo, etc. No sé cómo estoy con tiempo. Bueno, vamos a pasarlo más rápido. El traslape, igual no, como en concreto, esos valores han incrementado, es decir, hay una ecuación, pero el traslape mínimo debe ser 40 veces el diámetro de la barra, ¿no? Eso es solo echar un número, pero eso da como, para la varilla número 3 da como 40, ¿no? Pero pues no es a la 330. Pegué por ahí los requisitos mínimos. Eso está referido al ACI 530, que proporciona resultados similares. Por ejemplo, el ACI dice 36 veces el diámetro de la barra, ¿no? Este anterior creo que lo saqué de la NTC, pues, ¿no? Pero andan bastante similares. Me parece que el código de nosotros no lo tiene, pues, pero en algún momento hay que traslapar la barra. Entonces, nos podemos mover entre 40 y 36. Bueno, eso está en la norma mexicana, me imagino que varios lo conocen, pero a mí me parece que refleja como lo que más comúnmente nosotros hacemos, excepto el tema de
De por ahí, ellos sí tienen en sus normas que la separación horizontal, creo, ellos tienen 80 centímetros. No, perdón, la separación entre varillas verticales. Eso nada más lo puse como referencia que, bueno, de hecho yo estaba pensando para esta presentación si me daba tiempo traer así una propuesta en AutoCAD de lo que era mi consideración, pero ya no me dio tiempo. Pero yo pensaba así preparar un plano igual que este, con lo que era mi criterio, ¿no? Pero tratando de unificar algo, ¿no? Este es un extracto, bueno, porque voy a crear un ejemplo, ¿no? Esto parece clásico en cualquier libro de código de mampostería, y así es como se ensayan las paredes, ¿no? Entonces no sé si es por ahí que el código de nosotros únicamente tiene, recuerda, WL cuadrado sobre 8. Es decir, articulado abajo y articulado arriba. Esto pues está simplemente apoyado, no es por donde negarlo, ¿no? Entonces quise pegar la imagen porque sí, me la encontré en muchos documentos de diseño que se realizó este ensayo, ¿no? Bueno, voy a caer a un ejemplo de aplicación sin detenerme mucho en número. Es disculpa que está hecho a mano, pero no me dio chance de terminar. Nos dice que consideramos una pared de 350 metros de altura con acero grado 40 a 615. Suponemos una carga muerta de techo liviano, a cielo falso, carga extra, la parte eléctrica, etc. Andan por ahí, 40, 50. Si el ancho tributario es 4 metros, pues tengo una carga de 200 kilogramos por metro. Una carga viva de techo liviano llegó a 40, ¿verdad? El peso propio de la pared, recuerden que tenemos una tabla de pesos propios de mampostería reforzada que me da curiosidad saber si esos valores realmente esos son. Pues deberíamos de ponernos ahí, agarrar 1 metro, llenar toda la celda, calcular el peso del mortero y confirmar, ¿no? Porque me parece que en algún momento he visto en algunas normas que una pared totalmente con relleno en toda la celda pesa 350 para arriba kilogramos por metro cuadrado. Creo que nosotros tenemos valores algo más bajos, ¿no? Entonces eso es algo que podríamos hacer y tratar de afinar el valor. Yo agarré ese valor que está en el reglamento, en uno de los anexos, ahí, anexo A, y da ese valor. Lo tomé por hacer un ejercicio, ¿no? Para un peso total de 300 kilos por metro cuadrado, ¿no? Esa es la condición, considerando la articulada. Un coeficiente sísmico de 0.418. El momento sería, bueno, no lo tengo calculado ahí, una carga distribuida por metro, ¿no? Algunas consideraciones es que la carga axial, ¿verdad? Que se concentra y baja es la mitad del peso, ¿no? Esas son ya consideraciones. Si la carga axial la bajo toda en cuanto al peso o solo considero la mitad de la pared. En este caso considere la mitad, ¿no? Ya aquí pues está este primer límite, creo que lo recuerdan, ¿no? Hay un límite de carga axial que es de esfuerzo axial, la carga total entre el área bruta, que dice el área bruta, no importa si está llena o no la celda, y el límite es menor de 0.05 FM, ¿no? Eso ahí está en la norma. Yo pienso que eso casi siempre va a cumplir, pues tal vez tendrían que ser estructuras de 3 pisos para que ese esfuerzo se supere, pero pienso que hasta 2 pisos probablemente no debería haber problema. Por eso es que arriba de 2 pisos se debería ocupar bloque de 8, ¿no? Solo por cumplir ese parámetro. Y aquí está el tema de la revisión del acero mínimo. Los dos valores que le dije, vertical mínimo, 0.007 y horizontal también. Esas son 2 revisiones mínimas que están en cualquier código y que nosotros siempre lo tuvimos, pero ya no están. Entonces, si ustedes revisan los números, ¿verdad? Pues varían el acero requerido, ¿verdad? Realmente, si ponemos, varía el número 3 a cada 60, como nos decía en la teoría del código, no llegamos a cumplir con el combinado, que es 3 centímetros. Miren, el punto 0.02 de 15% combinado.
no llegamos, nos quedamos abajo. Es decir, por fuerza tenemos que poner uno de los dos aceros vertical y pues, generalmente una pared o un muro es vertical. Entonces ponemos el acero vertical a número 3 a cada 40, hace la revisión y ya va a cumplir. Algo que tampoco tiene nuestra norma es, debe de haber un máximo, es decir, no le vamos a meter todo el acero que queramos, ¿no? Ni el tamaño de barra, ni en relación de área de acero. Entonces existe un porcentaje máximo de acero de refuerzo. Esto creo que lo tomé de la norma de Costa Rica, igual está en varios códigos. Entonces lo chequeamos que cumplan. Ok, en el ejercicio anterior apenas propusimos un acero y ya sabemos que cumple con las cuantías, ¿verdad? Apenas aquí vamos a revisar, por ejemplo, fricción. Recuerdan que esta es la ecuación de reglamento que les dije, es igual a la de concreto, ¿sí? Similar. Entonces, creo que siguen los números, pues, se puede seguir perfectamente. Calculamos el bloque de compresión y en la siguiente página ya calculamos el momento nominal. Entonces, el número 3 a 40 tiene una resistencia nominal de 304 kilogramos metro a cada metro, ¿no? Si estamos analizando por metro de hecho unitario, ¿no? El A6530 tiene una ecuación similar, no me acuerdo cuál de las dos es, la MP01, ok, ya recuerdo. La MP01 tiene un phi de 0.9, pero la mayoría de normas para flexión andan entre 0.8 y 0.9. No me gustaría quedarme con 0.9, que es como el concreto reforzado. El concreto reforzado es un material más puro, más manejable, más controlable. La mampostería es más imperfecta. Pues de hecho todas las ecuaciones, en teoría, y todos los modelos que hacemos en computadoras tampoco son tan apegados a la realidad del material. Pero bueno, ahí está la revisión. Al final que el momento que actúa sea menor que el permisible, ¿eh? Bueno, después se revisa por corte, ¿eh? Ya la revisamos flexión, la revisamos por corte. Ahí hago en un metro hago la suma de lo que ya hablamos, que es la celda llena y las paredes que la confinan. Aparece la ecuación. Ahí volví a pegar la teoría, porque pues me parece importante recordar eso, que perpendicular al plano las celdas huecas no suman, solamente las paredes que confinan. Ahí está la revisión otra vez en detalle. ¿Qué pasó? Yo creo que hoy... Ok. Y ahora vamos rápidamente, con eso termino. ¿Qué ocurre con un muro en el plano? Si ustedes buscan en el reglamento, dice flexocompresión en el plano del muro. Y eso es lo único que me aparece. No sé si buscan algo y van a ver que no aparece más. Es más, no es tan claro esa variable, ¿no? Entonces, un muro de mampostería reforzada en el plano, pues se va a ver así, ¿verdad? Con todo el acero visto en planta, similar a un muro de concreto reforzado. Entonces, los códigos y las normas de mampostería te dicen que o hacer el camino largo y tedioso, que es hacer el control de relaciones, esfuerzo de formación a mano. Recuerda el concreto 1, ¿no? Planteo la deformación, si fluye, si no fluye, y hago todas las relaciones de triángulo. Pero eso es un camino súper largo. Si uno puede pasar, no sé, todo un día haciendo eso para un simple muro. Entonces ellos permiten las normas y los códigos. De hecho, en el Código de Costa Rica está claramente, y este ejemplo yo lo saqué íntegro de un manual de diseño de mampostería. Ahí está el CIMRI Masonry Design del 2018. Ahí está el mismo ejemplo, ¿no? Entonces,
Ellos permiten una ecuación simplificada, que es la misma para concreto reforzado. De hecho, ellos explican ahí que esa ecuación fue desarrollada para concreto reforzado, pero que se ocupa perfectamente para mampostería reforzada. Se calculan unos subíndices. Aquí uno tiene que proponer el acero refuerzo, porque lo tenés que meter por aquí para calcular esos dos parámetros. Pero es realmente rápido de hacer el cálculo, ¿no? Esas son las cargas que actúan. Fíjense, tiene axial y tiene cortante, ¿no? Ahí está la geometría completa. Ahí está el ejemplo, los números copiados íntegros del libro, y yo por ahí abajo hice la revisión. Es decir, es únicamente sustituir en la ecuación, ¿no? Entonces ustedes después, el que tenga interés, lo puede seguir con calma y va a ver que es un método súper rápido, ¿verdad?, para calcular la resistencia a flexión. Bueno, por aquí fue que hice el cálculo, ¿no? Rápidamente hay una hojita de Excel y llego exactamente a los mismos valores. Después revisé la resistencia constante en el mismo ejemplo. Recuerden que es básicamente la misma ecuación, lo único que nosotros tenemos .3, ¿verdad?, y el código de Canadá .25. Pero pues siguen la secuencia y se hace exactamente igual. Bueno, esa es la misma teoría, que solo la había pegado correspondiente al ejemplo, ¿verdad? Y esa es la resistencia acordante cuando necesitemos la contribución del acero de refuerzo, ¿no? También aparece una ecuación. En el caso que la mampostería no sea suficiente, sumamos el acero de refuerzo. Aquí ya no preocupes, creo que un minuto me dilato. La mampostería confinada, pues ya la manejamos todo, ¿verdad? Ya aquella en la cual la resistencia de flexión perpendicular al plano la proporciona el sistema de marco que confina, de concreto, ¿sí? Y en el plano la proporciona el panel de mampostería únicamente. No se suma el acero de las columnas, eso hay que tenerlo claro. La mampostería confinada, la resistencia constante solo la da el paño de mampostería. Bueno, el reglamento tiene de hecho la misma ecuación para carga axial, ¿verdad? Lógicamente que si no... bueno, para axial sí se puede meter el área acero que está en las columnas. Para resistencia axial, para cortante no. Y esta ecuación que andaba bailando por ahí, aquí ya tiene lógica, para mampostería confinada. ¿Sí? Realmente la variable y el espíritu de esta ecuación es esto que está aquí. Bueno, luego es siempre la resistencia del panel. Aquí no le entendí mucho el nombre, qué decir, qué es flexión compuesta, no sé, pues a veces le llaman flexión compuesta, de pronto le llaman flexión y carga axial, pero cuando vemos las ecuaciones, pues se entiende, ¿no? El esfuerzo cortante es el que proporciona la mampostería, es la misma ecuación. Y lo último para cerrar, pues es la normativa de separación entre columna y viga, que ya manejamos, que son 3 metros y 2,50 metros. Bueno, gracias. Bueno, entonces, no sé si hay una pregunta para que hagamos algo breve en la pregunta, si es que hay, para proceder a la próxima presentación. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, entonces pasamos a la última presentación, que va a estar aquí a cargo de la correntera Total, ingeniero Vladimir Tercero. Está colaborando con nosotros para
Bueno, entonces lo dejo como el ingeniero Vladimir Trasero. Gracias, buenas tardes. Antes que nada, y un poco minutos lo que tenemos para agradecerle al Ministerio, porque en verdad nosotros somos una empresa que fue invitada, creo que con la intención, estoy convencido, de demostrar un poco el compromiso que debe tener la empresa que nos dedicamos a suministrar. En el caso nuestro, eso quiero aclararlo, Concretera Total no es una empresa constructora. Muy eventualmente, muy especialmente, hemos hecho alguna obra, incluso alguna obra importante como el paso de nivel de portezuelo, el paso de nivel de la Centroamérica, los puentes los construimos nosotros. Ahora también en el Centro construimos una estructura de drenaje a pedido muy especial de la Alcaldía de Managua, porque es parte del componente de saneamiento del lago. Entonces nos pidieron construir, porque nosotros tenemos mucha experiencia, hasta y nosotros, en construir alcantarillado sanitario con pruebas muy especiales de aire a baja presión. Entonces la Alcaldía de Managua, como nosotros somos los únicos que tenemos el equipo de medición o para hacer esas pruebas de aire, nos pidió a nosotros construir. Entonces quiero aclarar eso primero. Segundo, que nuestro giro de negocio es el de proveedores de materiales prefabricados. Somos en Centroamérica una de las que tiene una variedad, la más amplia variedad, porque yo he conocido muchas plantas en Colombia y México que son muy especializadas en algunos temas de prefabricados. Porque uno va a México, va a una planta de tubo y esos se especializan en tubo y absolutamente todo lo que tiene que ver con tubo para concreto. Van a una planta de vigas, por ejemplo, y son extraordinarias las cosas que hacen ahí, pero se dedican solo a eso. Pues, Concretar tiene una característica diferente. Como vas a la planta nuestra, ahí ves bloques, adoquines, casas prefabricadas, postes para tendido eléctrico, puentes, vigas, potenzadas, preforzadas, pretensadas, bueno, una variedad muy amplia. Pero además de eso, creo que el Ministerio, pues nosotros queremos reconocer, pues, como carretera, y particularmente yo que he andado muy de la mano trabajando con ellos, reconocer el enorme esfuerzo que ha hecho esta institución gubernamental que es el Ministerio, que hemos encontrado otra, que me invitó también, ¿cierto? Por actualizar reglamentos, por incorporar normas nuevas, por actualizar normas, por un trabajo muy intenso que está en las manos de un grupo de gente muy talentosa. Y ahí hemos andado nosotros particularmente, yo los he acompañado en ese esfuerzo. Sí, hay un mundo entre el esfuerzo que está haciendo esta institución. Te he invitado también a el Ministerio, te he invitado. Entonces, hay un gran esfuerzo de sumar, pero hay un mundo entre lo que se está haciendo desde esa parte y lo que realmente está sucediendo con la toma de conciencia en el uso de esas normas a la hora de construir. No, yo fui testigo de lo que pasa en las obras. Como hemos andado construyendo, pues entonces uno ve. Y la diferencia también entre los elementos prefabricados y una planta de prefabricados, que allá en esta planta hay mucho más control de lo que se hace ahí. Entonces, y además hay un compromiso. Nosotros como concretera, y tiene que ver con lo que queremos mostrar aquí, vamos para pasar. Es que tenemos un compromiso con la calidad. Hay una cultura de la calidad en la empresa, desde la dirección hasta los obreros. A mí no me gusta usar la palabra, disculpe, colaborador. No, yo soy ingeniero industrial, por cierto. A mí no me gusta usar la palabra colaborador. Ahí me disculpo para los que usan esto. Obrero, colaborador. Entonces, hay un compromiso con la cultura de la calidad, la cual es reconocida, digamos, por el Premio Nacional a la Calidad en 2014, que ese nos lo dio el Ministerio del WIFI. Tenemos una certificación ISO 9001 y todos los avales que hemos adquirido cumpliendo con todo lo que exige el Ministerio aquí con nuestros productos y nuestros sistemas. Entonces, decir esto, lo que no se define no se puede medir. O sea, el tema de la medición es la base del cumplimiento de las normas. Lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora se degrada siempre.
Usamos esta frase porque el tema de la medición es la base del cumplimiento de las normas, el saber medir, tener con qué medir y capacitar a la gente, lo que las 5M que dicen los japoneses. Igual, como es común, a pesar de que no somos constructores, tenemos que cumplir con todas estas normas. Nosotros hacemos elementos prefabricados que tienen su uso en construcciones muy responsables. Ahorita mismo, hoy, en estos momentos se está instalando una viga de 40 metros en el puente de Malacatoya. Son vigas potenciadas. Somos los únicos en hacer eso en Nicaragua. Entonces, para eso tenemos que cumplir la NICOMIS, tenemos que cumplir todos los reglamentos, lo que dice la CI, la STM, la ICI, la ASI, en la fabricación de esos elementos. En temas de acero, muy poco, digamos, todo lo que es el acero, todo lo que tiene que ver con el reglamento de estructura. Yo quería, sí, podemos decir que hay algunos elementos prefabricados, algunos productos prefabricados, que en Nicaragua, como la cultura del prefabricado no es muy amplia, el tema de los reglamentos, de normas, no lo tenemos cubierto con las normas nicaragüenses, entonces nos auxiliamos con normas mexicanas, colombianas, a veces guatemaltecas o la que sea la más fácil de conseguir. Le quiero dar un ejemplo de este tipo. Con el saneamiento del agua, la prueba aérea a baja presión para garantizar que mide la estanqueidad y la impermeabilidad del drenaje. Nosotros lo hicimos con una norma colombiana, porque la norma de NACAC exige la prueba, pero no te indica cuál es el procedimiento. Solo dice, hacer la prueba de aire. ¿Bajo qué norma? No la tienen, no dicen cuál. Entonces nosotros nos auxiliamos con una norma colombiana y más de NACAC. Mira, la que nosotros creemos que conviene aplicar es esta, porque ahí de NACAC no tiene una norma aplicable. Entonces todas estas normas son aplicables a los procesos que nosotros ejecutamos en la planta. Y para el caso del bloque de adoquines, del cual yo soy la completera, pues parte del comité técnico para normas del bloque de adoquines, implementamos la NTOM para la fabricación y el control de calidad de esa norma. Quiero hacer un paréntesis con el tema de las normas para bloques, como comentario que hacía el ingeniero. Y tal vez también quiero hacer como un llamado a la conciencia con esto de las normas. Fíjense que cuando se van a discutir la elaboración o actualización de esas normas, y a mí me consta que el Ministerio con el Departamento de Normalización invita a una gran cantidad de actores que considera el Ministerio aportarían mucho en ese tema de las normas. Y la lista es grande, pueden ser 20. Pero la discusión, universidades, instituciones, cámaras, esto y lo otro, pero a las discusiones siempre solo llegan 3, 4 o 5. Y resulta que después de esa norma, que se discute por un esfuerzo enorme de lo que sabemos, fabricación de bloques, de adoquines, esto y lo otro, sale a luz pública y hay un proceso que se le llama de consulta pública. Y fíjense que nadie dice nada. Y luego va y se convierte en ley. Y luego cuando se quiere aplicar, viene un montón de gente a decir, miren, fíjense esa norma, yo no estoy de acuerdo con esto, con lo otro, pero cuando fue consulta pública, nadie dice nada. Y era que el problema es ese, pero incluso instituciones, eso pasó cuando les estaba comentando, después del terremoto de 2014, fíjense. Nosotros nos reunimos y comentamos con la norma del cemento, pasa igual, con la del acero, igual. Yo soy parte del comité técnico para la norma del acero de refuerzo también. Entonces es como un llamado, porque vean qué interesante estar todo el día aquí, hacer un esfuerzo también de que os muestra que sí queremos educarnos con relación a este tema de las normativas, pues, estar aquí aprendiendo de todo.
ellos, escuchando y participando parte de ese esfuerzo común. Le voy a decir, este tema de los bloques, de las normas, porque hubo una discusión que dilató tiempo con el espesor. ¿Y cuánto es la resistencia? ¿Qué? Yo tengo un amigo, porque yo soy de Pueblo Nuevo, ustedes no sé si conocen allá. Y bueno, en Pueblo Nuevo, antes de decirle que yo cuando entré a la universidad decía, eso es de Telí primero, no sé. Sí, escondera, y yo me iba acercando todo. Yo no de Pueblo Nuevo, comentaba, es bulgareo. Ahora no, ahora hasta bloque hacen, hasta bloque. Pero no solo los hacen, miren lo que pasó. Yo hay un amigo que tiene una planta de bloques artesanales. Y le digo, mira hermano, ahí te mando el reglamento, la norma, la CI, la TTMC 140, la C90, para que lo apliques a tu bloque, para que bueno bloque haya. Me manda un video y me dice, mira Daniel, gracias por todo lo que me mandaste, pero yo tengo mi propia norma, y aquí te la mando, O sea, es un esfuerzo de esta empresa por elevar el nivel de los técnicos, porque todo pues un montón de plata. Pero un compromiso, pues no es lo que vale, no es compromiso.
está trabajando la concretera. En ese momento en Nicaragua no había nadie certificado base. Nosotros fuimos uno de los primeros. Pero ahora no, eso ha cambiado mucho. En temas de concreto eso ha cambiado muchísimo. Porque estamos del Instituto Nicaragüense de Cemento y de Concreto. Vean un poco de la buena práctica que tenemos allá. El control de calidad. Esto es algo que nos pidieron ellos para que mostraran. Esto es nosotros hacemos box culver, le llamamos cada parafuente. Y cada armadura está revisada y tenemos este control del concreto, de las pruebas, temperatura, revenimiento. Vean que hay un tema importante que le damos mucho enfoque, tanto desde el punto de vista interno como cuando nos toca expresar. El concreto, calidad del concreto, no solo es resistencia a la compresión, no solo, yo insisto con eso, es mucho más que eso. Y hablamos de un tema del cual aquí casi no se toma en consideración, que es la durabilidad. Y eso es relacionado con bien baja, aditivos superplastificantes, control de temperatura, control de retracciones, módulo de elasticidad, todo eso porque cuando se usa en elementos preforzados, el tema de las deformaciones del concreto son de mucho interés, más para el comportamiento estructural. Entonces sí, es una práctica concretera este tipo de control. Nosotros creo que hay un video de una buena práctica a la hora de colar concreto porque estuvimos construyendo la base de una torre en el centro sur igual que nos pidieron que construyéramos y nosotros vimos ahí en ese lugar, estuvimos presentes en varias coladas importantes y vimos que no había buenas prácticas. Y a nosotros nos tocó construir unas bases ahí para unas torres eléctricas y insistimos en eso, en tener las buenas prácticas en el colado, en la toma de muestras, en la calidad de concreto. Estamos usando mucho en la planta el curado con membrana más que con agua. Hemos medido la diferencia de los concretos, de la resistencia del concreto en el tiempo en función de los sistemas de curado, de los tipos de curado, y hemos notado la gran diferencia que hay en la resistencia. Y estos temas son en la concretera le damos mucha importancia. Dependiendo de la condición, del uso de la pieza, del elemento que estamos haciendo, y esto viene del diseñador, ¿no? Si va a estar expuesto a ataques químicos, si va a estar expuesto a ciertas condiciones desfavorables, el tema de la resistencia, de las relaciones agua-cemento y los tipos de cemento. Allá en concretera nosotros, bueno, 22 años que tengo de estar ahí, hemos usado de todos los tipos de cemento, hemos usado cemento tipo 5, para la resistencia a los sulfatos, el tipo de moderado calor de hidratación. Nosotros fuimos los promotores de que aquí en Nicaragua se fabricara el tipo 3, porque nosotros tenemos 22 años usando cemento tipo 3. El tipo 3 de alta resistencia inicial. Y aquí en Nicaragua nadie lo fabricaba. Eran razas que nosotros traíamos de Costa Rica. Hasta que hicimos que la cementera aquí se fue la que se fabricó hace unos 5 años. Cemento tipo 3 de alta resistencia inicial. Ahora venden bastante, pues nos deben esa comisión a nosotros porque nosotros fuimos los que los estimulamos a hacer eso, ¿verdad? Pero ¿saben qué decíamos nosotros? El cemento tipo 3, ¿saben qué nosotros estamos sustituyendo? Le decíamos al director país de cemento, los aditivos. Todo era a base de aditivos, la resistencia inicial. Con cemento de alta resistencia, más cuando es prefabricado y preforzado, pues, era casi una obligación usar cemento tipo 3. Este tema de los tipos de cemento. Nosotros con el proyecto en el que estuve involucrado, este ingeniero ¿cómo es que se llama? Del EPN, del puerto de Corinto. Nosotros le estábamos sugiriendo quizás que se asignara, no por sugerencia nuestra, sino porque la ACI lo dice, que cuando es de moderada, que el ataque es moderado, el ataque químico, la ACI recomienda que se usen estos cementos. Y esta es la resistencia mínima en las relaciones agua-cemento. ¿Por qué estos cementos? Nosotros le estamos diciendo a CEMEC que ya es hora de que lo estén fabricando. Es que esto es un poco más amplio del cemento. Ustedes saben que para las normas más usables del cemento hay 3, la STM 605,
350, la 595 y la 1157. Y aquí en Nicaragua el cemento se fabrica bajo la norma, pese a que no es la norma que se usa en Nicaragua para fabricar el cemento. O sea, está la 350, la 595 y la 1157. Y cada una de ellas tiene una clasificación de cemento en función de su uso. Ustedes no saben cuál es la norma bajo la cual se fabrica el cemento en Nicaragua actualmente. Ese es un tema que está pendiente. Y hay que hablar un poco sobre el cemento. En Nicaragua se fabrica el cemento bajo la norma 1157. Y esta clasificación que se ve aquí es para las tres normas. La C150, la 595 y la 1157. Los tipos de cemento recomendados para las diferentes condiciones de ataque y las diferentes normas, con su clasificación respectiva. Uno de los elementos que tenemos más tiempo estar fabricando en concretera son los postes para tendido eléctrico. Estos postes para tendido eléctrico, pues además de que son de concreto preforzado, el principal consumidor era al inicio Enel, después se convirtió, la distribuidora se vendió a Unión Fenosa, después se convirtió en Norte y Sur, y ahora se mantiene con Norte y Sur. Para ser proveedor de esos postes, había que homologarse con esa empresa y cumplir con todos los requisitos, incluso requisitos que venían con muchas normas europeas, porque esa gente era europea, los dueños. Estos son los postes para tendido eléctrico que fabricamos nosotros, son de concreto preforzado. Todas estas son las normas que hay que cumplir, además de la ACI, todas las normas que tienen que ver con la fabricación de concreto. Son las normas de norte y sur, en Atrel, que antes era Enel. Hay de diferentes longitudes y capacidad de carga. Hay que pasar todo un proceso de homologación en el que te exigen tener una certificación ISO 9001. Esto es la homologación que te da el norte y sur para ser proveedor de estos tipos de postes durante un tiempo que ellos determinan en esta homologación. Igual, te obligan a tener una certificación ISO 9000. Y este más o menos es el diseño de un poste para esos tipos, que son de concreto con 4 cables preforzados. Aquí están las especificaciones que la van a ver si tienen que cumplir. El concreto, vean qué interesante con esta fabricación de estos postes y la resistencia de los concretos de estos. Ese es otro tema que a mí me gusta mencionar, el tema de las unidades de medida. Aquí en Nicaragua hay una ley de pesos y medidas también, ¿verdad? Y es muy común que en los planos se usen todas las medidas habidas y por haber fíjate, todavía no hemos mejorado en ese tema. Y según esa norma, la unidad de medida que se debe usar del sistema internacional, pues el concreto en verdad debería ser en megapascal, ¿cierto? Se debe especificar. Y nosotros en concretera en verdad tenemos esa costumbre que todos lo usamos en megapascal o en kilogramos sobre centímetros cuadrados, casi no usamos el PSI. Entonces a veces nos queda un poquito. De 28 megapascal o 43 megapascal, esto es el 1000 PSI y estos son 4000 PSI. Entonces para los elementos preforzados se especifican dos resistencias: la resistencia final del concreto a 28 días y la resistencia a la transferencia, que generalmente el diseñador no te pone a qué edad vas a adquirir la resistencia a la transferencia. Ese ya es un asunto del fabricante. Entonces, para tener una capacidad de producción muy alta, esta resistencia nosotros la adquirimos en cosa de 24 horas. Nosotros 4000 PSI muy fácilmente lo logramos en 24 horas para poder tener una capacidad de fabricación alta. Y
Igual el acero, vean que el acero de pretensión tiene que cumplir estas normas, son torones, sí, el nombre técnico, torones, cable se le dice, pero este es el nombre técnico, el grado 270, cumple la ST 1416, nosotros mandamos a Costa Rica porque en Nicaragua nadie hace esta prueba. Y estas son todas las exigencias que tienen que ver en dimensiones, secciones transversales y demás. Entonces, para lograr la calidad de todo esto, nosotros tenemos un técnico especialmente dedicado al levantamiento. Hay un checklist que se hace en cada uno de los postes fabricados día a día. Es bien tedioso, pero hay que hacerlo para poder mantener también la calidad del cliente y la certificación ISO 9001. Hay una identificación. Estos postes, en función de la capacidad de carga, esto lo establece la norma del norte y sur, se identifican con un color en la cúspide. Cuando la capacidad de carga nominal es 300 Dan, la cúspide se marca en negro, si 500 se pone en azul y si 800 Dan en rojo. Fíjense que otro tema interesante con estos temas, no solo con los postes, con todo lo que es preforzado, es el tema del estivado. Porque de repente sucede que estos postes se llevan al proyecto en la planta. Nosotros lo manipulamos con una carga, con equipos de izaje, se activan en función de esta tabla donde se pone la cantidad de apoyo. O sea, hay un esmero con esos postes. Lo que sucede con estos elementos preforzados en general es que si se mantienen mucho tiempo fabricados ahí sin aplicarle la carga de trabajo, ellos tienden a deformarse, porque el refuerzo está funcionando. Si está libre, entonces por donde menos esté preparado el poste, por ahí comienza y se le va formando unas curvaturas que no son deseables. Entonces, en la manipulación de estos elementos es importantísimo que cuando se active, ya sea que esté en la planta o esté en un proyecto, se tengan que garantizar estos apoyos. Siempre tienen que estar apoyados con forma. Si no, van a haber deformaciones indebidas. Para medir la capacidad de carga de los postes que estábamos mencionando anteriormente, 300 Dan, 500 Dan, se le hace una prueba de carga de trabajo, todo con un procedimiento, un protocolo que lo da del norte y sur, en el que se simula la condición de trabajo de un poste y se le está aplicando cargas medidas. Y se va midiendo las deformaciones en la cúspide, las deformaciones en la base, y se va comparando conforme al comportamiento teórico que lo da el diseñador. Entonces, todo esto son procesos en los que lleva involucrado el elemento de medición. O sea, generar esta prueba, esta cama de ensayo, por decirlo de alguna manera, estos técnicos aplicando esta carga, estos equipos debidamente calibrados. Entonces es un tema de compromiso con la calidad y lo que conlleva cumplir con la calidad. Todos estos elementos, el técnico, los equipos y la estructura, comprometen pues a la empresa con el tema de la calidad. Este ya es un resultado de la prueba que se le aplican al poste. Se le va midiendo por cada carga un porcentaje, comienza con el 20% de la carga nominal, el 40%, el 60%, hasta el 100% de la carga nominal y se van midiendo las depresión. Después se aplica hasta el 200%, que es la capacidad de ruptura que piden en mínimo, y luego se le aplican cargas adicionales hasta que falle, hasta que se rompe totalmente. Mira qué interesante ver esta prueba. En determinado momento, si se requiere del ministerio, quiere organizar que vaya tal o cual grupo de personal, nosotros agarramos un prototipo ahí y ejecutamos la prueba para que la miren, porque desde el punto de vista de temas estructurales es interesante el comportamiento de eso. O sea, de pruebas de carga de trabajo para confirmar que un diseño estructural está correcto es bien, en elementos prefabricados, pasa. Y luego toda una serie de características de calidad que se revisan para determinar si un lote, un poste prototipo, que es el que determina la aceptación o rechazo de un lote, pasa o no. Básicamente eso era lo que queríamos mostrar, eso es lo que nos han pedido, mostrar el compromiso que
que siempre pues, llevemos esa idea de buscar cómo hacer investigaciones o este tipo de actividades. Alguien, por ejemplo, hizo algún diseño estructural de algo que se considera novedoso o importante, o que simplemente lo quiere dar a conocer, estos espacios están abiertos para ellos. Temas de investigación.